Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Quisiera comenzar con un tema que ha sido recurrente en los últimos días y que está vinculado justamente a la labor del Consejo de la Judicatura, el proceso de depuración de la función judicial. En las últimas horas conocimos que han habido jueces, fiscales que han sido sancionados y destituidos. Bienvenida, vocal, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días y a usted y a toda la teleaudiencia, y muchísimas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, el sistema de depuración de funcionarios judiciales es una constante en el Consejo de la Judicatura de Transición. Diariamente en el Pleno se sancionan expedientes disciplinarios contra jueces, contra fiscales, contra secretarios amanuenses y demás funcionarios judiciales. Las sanciones son por incurrir en faltas disciplinarias establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Específicamente, en la última sesión del Pleno se destituyó a 3 jueces, si mal no recuerdo, jueces penales de El Oro, de Esmeraldas y de El Empalme, porque se encontró que habían incurrido en faltas disciplinarias. Igualmente a una secretaria de despacho y a una amanuense. Recuerdo que también a un perito. Pero les repito, es una labor diaria, casi diaria en el Pleno del Consejo de la Judicatura, porque estamos en uso de nuestras competencias sancionadoras a los funcionarios judiciales. Ahora, doctora, ¿esto qué denota el hecho de que diariamente se esté sancionando a jueces y a más funcionarios judiciales? Bueno, tenemos un universo de más de 2.000 funcionarios jurisdiccionales, entonces generalmente la ciudadanía, con la política abierta que mantiene este Consejo de la Judicatura para que presenten las denuncias, tanto abogados como usuarios, partes procesales, para que presenten denuncias por el inadecuado comportamiento de los funcionarios. Yo creo que se debe a esto, a la política abierta de acceso a la justicia que mantiene este Consejo de la Judicatura de Transición desde el día de su posesión. Ahora, ¿cómo se garantiza que estos procesos a jueces, fiscales sean los idóneos, que se cumplan, que cumplan los pasos establecidos para luego llegar a una sanción? La ley es conocida por todos y más por los funcionarios judiciales. Ellos, cuando están actuando inadecuadamente, como por ejemplo no despachar en los tiempos que la ley lo permite, como por ejemplo no atender al usuario como la ley, como las normas establecen, como por ejemplo distraer los documentos que sirven de base para un proceso penal, para un proceso civil, y muchas otras conductas de inadecuado cumplimiento de las funciones. Saben los funcionarios judiciales que se atienden a sanciones disciplinarias que van desde multa hasta pasan por suspensión de días de labores sin sueldo o con sueldo hasta la destitución. Doctora, ¿cómo se avanza en este proceso para investigar nuevamente los casos del 30S a propósito de la creación de la Mesa de Verdad y Justicia? ¿Se ha avanzado en algo en este proceso? El 30S constituye en hechos realmente bochornosos para el Ecuador. A partir del 30S conocemos la ciudadanía, es ya público, se manipularon las pruebas que sirvieron de base para los procesos penales. De hecho, el fiscal general anterior, el doctor Vaca, fue destituido en un juicio político por conductas inadecuadas encontradas en la Comisión de Investigación del 30S. Afronta, sabemos, una investigación penal por el delito de peculado, justamente por el pago que hizo a ciertas productoras para editar, para producir los vídeos y los audios que luego en cada uno de los procesos penales han servido de base
para una prueba. En base a estos elementos, a estos indicios, a estos instrumentos probatorios, en todo el país, más de 700 personas de la Policía Nacional, del Ejército y personas naturales y particulares han sido procesadas. Y jueces y fiscales han dictado sus resoluciones, sus dictámenes en base a estas pruebas que ahora sabemos han sido manipuladas. Nos queda un minuto para hablar un poquito de la creación de las unidades judiciales especializadas contra la violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar. ¿Cómo avanza esto? Sí, muchísimas gracias. Desde el día 3 de septiembre a nivel nacional se está implementando la Ley Integral Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar. Esto quiere decir que a partir de esta fecha, en las unidades judiciales especializadas de violencia, se están atendiendo no solamente las contravenciones, que son aquellas infracciones donde el médico legista determina una curación de hasta 3 días, sino también los delitos, que son las infracciones que pasan de una curación de 3 días, también delitos sexuales, delitos de violencia psicológica y femicidio. En Ecuador, cada 55 horas muere una mujer a manos de su pareja o de su expareja, de su conviviente, de su esposo, de la persona que prometió protegerla, que prometió amarla. Cada hora una mujer es violentada en este país. Cuando ella llega a su hogar, que es el lugar donde debería sentirse protegida, al contrario, es el lugar donde muchas veces encuentra la agresión de la persona que ama. Gracias a Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio. Vamos con deportes, con Diego Flores. Adelante.